¿Cómo están? Buenas tardes, Juli y Victoria, que andan ahí. Bien, clase de hoy. Vamos a ver características de la intervención de primeras respuestas. Sí, vamos a comenzar un poquito con qué son los primeros auxilios y demás. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de emergencias, urgencias, catástrofes y desastres. Hola, Juli. Como dice ahí, las emergencias y las catástrofes han sido parte de la historia humana, afectando tanto la salud física como la salud mental de las personas. En lo que es la psicología de las emergencias, ¿qué hace la psicología de las emergencias? Estudia el comportamiento humano, ¿sí? Antes, durante y después de eventos inesperados. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito antes de comenzar con lo que son las definiciones de los distintos tipos de sucesos, algunos conceptos clave que tenemos que tener siempre en cuenta. Primero, ¿qué es un evento traumático? ¿Sí? A ver, es una situación que puede provocar daño tanto físico como emocional, y que amenaza la integridad física, la salud mental o la vida de una persona. ¿Sí? Si hablamos de la palabra traumático, proviene del griego trauma, que significa herida o daño. ¿Sí? A ver, un hecho traumático es una vivencia de vacío que irrumpe en nuestras vidas, a veces de forma inesperada, a veces de forma también repentina, nos deja como, a ver, un agujero en nuestra persona, que requiere también de una acción reparadora. Lo que es el trauma tiene que ver con una vivencia de desamparo, una sensación de aislamiento entre mi realidad vivencial y lo que observo en los demás, ¿sí? Es como decir, yo me quedo aquí anclado al dolor y la vida sigue, ¿sí? El mundo que no se detiene ante el sufrimiento mío. ¿Sí? Entonces, a partir del trauma se establece una distancia entre el pasado y el presente. El presente determina el pasado, ¿sí? Ejemplos, a ver, por ejemplo, de hechos traumáticos pueden ser desastres naturales, atentados terroristas, un accidente, un asalto, una pérdida repentina, un asesinato, ¿bien? Y todo lo que son las reacciones al trauma, acuérdense que es única, que es particular, y la magnitud va a depender de cada persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona reaccionará y responderá de diversas formas ante una situación de este tipo de características, ¿sí? Es verdad que hay reacciones comunes ante estas circunstancias. Por eso también estuvimos hablando la semana pasada de lo que era el trauma, las reacciones que debemos conocerlas, ¿sí? Eso nos va a ayudar a saber de qué modo afrontar, de qué modo ayudar a las personas que se encuentran ante esa situación, ¿sí? Luego tenemos otra palabra clave que hay que tenerla siempre en cuenta, es el tema crisis. La palabra crisis procede de la palabra griega quirino, que significa cruce de caminos, ¿sí? Entonces, cuando estoy en crisis, ¿sí? Que nosotros siempre decimos, estoy en crisis, hoy estoy en crisis, no me hablan porque estoy en crisis, implica que vivo en una situación conflictiva, ¿sí? Un desequilibrio que supone una elección, ¿sí? La crisis siempre hace alusión a ruptura y a cambio. Entonces, la crisis es un estado temporal de desorganización, ¿sí? Debido a la incapacidad de manejar situaciones con métodos habituales, ¿bien? Con potencial para resultados positivos como resultados negativos, ¿sí? Por ejemplo, la crisis es un síndrome agudo de estrés. Está caracterizado por la ruptura esta brusca de continuidad psíquica y por la respuesta también activa ante un proceso de cambio. Y el éxito de esa respuesta favorable
fortalece lo que es el desarrollo y la integración de la personalidad. El fracaso nos lleva a un total, podemos decir, a una total desestructuración. ¿Sí? Entonces, las crisis tienen tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos lo que son reacciones a incidentes, que ahí hablamos de reacciones, por ejemplo, físicas, lo que es el cansancio, la taquicardia, también todo lo que son reacciones cognitivas, emocionales, tristeza, irritabilidad, reacciones también de comportamientos, como es el aislamiento, como es la hiperactividad, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de sucesos. Vamos a hacer una diferencia entre urgencia, emergencia, desastre y catástrofe, comenzando por urgencia o accidente. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es aquel suceso que afecta a pocas personas y que no tiene un impacto comunitario significativo. Ejemplo, algo bien simple. En la esquina de mi casa, un perro mordió a una persona. ¿Quiénes se enteran de esta urgencia? El servicio de emergencia, pues lo vamos a llamar. Quizás los vecinos, porque salieron por los gritos, y la policía si se hace la denuncia, ¿sí? Queda ahí, ¿bien? O un accidente con pocos involucrados. ¿Vamos? Luego tenemos lo que es emergencia. ¿Sí? La emergencia afecta a más personas que la urgencia, ¿sí? Tiene un impacto social, y los recursos que hay locales alcanzan para cubrir esa emergencia. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tienen, creo ustedes, en el PDF es un accidente entre dos colectivos, ¿sí? Involucra a muchas más personas, pero todos los recursos que tenemos en la comunidad alcanzan para cubrir esa emergencia que hay. Luego tenemos desastre, ¿sí? Que los desastres afectan a más personas, como les coloqué ahí. Pueden ser eventos naturales o eventos realizados por el hombre, ¿sí? Que afectan a una gran parte de la población y se agotan muchas veces todo lo que son los recursos de asistencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando, hay deslizamientos de tierra, cuando hay una sequía muy importante, cuando hay inundaciones en una cierta región, eso sería un desastre. Y luego tenemos las catástrofes que afectan globalmente a la colectividad y también a todos los sistemas de respuesta, donde sí o sí requerimos de ayuda externa porque los recursos que tenemos no nos alcanzan. ¿Sí? Por ejemplo, lo que surgió en el terremoto en Haití en 2021 o lo que, las plagas de peste que hubo, que generaron una crisis que afectó muchísimo a la economía, ¿sí? Inundaciones por ahí masivas que han matado también a miles o millones de personas en muchísimos países, en muchísimas ciudades del mundo en sí, ¿sí? Entonces, todo lo que son los desastres y las catástrofes generan un alto nivel de estrés colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque afectan a muchas personas y sobrepasan la capacidad de respuesta de infraestructura de asistencia, ¿sí? Y en lo que es el ámbito de la psicología, de la emergencia, se diferencian en realidad dos tipos de intervenciones que son las de primer orden y las de segundo orden, que es lo que vamos a
hablar nosotros ahora. Y para saber ustedes también en qué momento nosotros vamos a actuar con los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Tenemos la intervención de primer orden, que esa se lleva a cabo dentro de las primeras 72 horas tras este evento traumático, que tiene como objetivo establecer el funcionamiento emocional y activar todo lo que son los recursos de afrontamiento de esa persona afectada. ¿Sí? Pueden ser realizados por personas entrenadas, como se están entrenando ustedes hoy en día, o por personas que no sean profesionales de la salud mental, no hace falta eso. Entonces, la intervención en crisis de primer orden responde a esta ayuda, digamos, inmediata, generalmente, como les dije antes, otorgada por personas que se encuentran disponibles cuando ocurre la crisis, que pueden ser profesionales o personas de la red social primarias o personas capacitadas que tienen como objetivo el restablecimiento inmediato de la capacidad de enfrentamiento, ¿sí? También lo que es la evaluación de riesgo de vida y el vincular a esta persona con los recursos de ayuda. Por otro lado, tenemos las intervenciones, que acá en la de primer orden es donde nosotros vamos a interactuar, ¿sí? Después tenemos todo lo que son intervenciones de segundo orden, que son ofrecidas estas sí por profesionales de la salud mental, ¿sí? Que se implementan cuando las intervenciones de primer orden no son suficientes para mitigar todo lo que son los efectos del trauma. En estas intervenciones de segundo orden suelen también incluir procesos psicoterapéuticos que pueden extenderse por semanas, por meses, por año, buscando en realidad una elaboración del evento traumático. ¿Sí? Entonces, intervención en segundo orden se refiere a la intervención que se hace una vez que la crisis ha pasado, ¿sí? Donde ya no hay riesgo de vida, donde la persona se encuentra en condiciones para comenzar a, a buscar la resolución de su crisis. ¿Sí? Y después yo les voy a nombrar que hay otra instancia, que es la de tercer orden, que no se las coloqué acá, que son intervenciones crónicas, que duran años después de someterse a un estresor, que obviamente la imparten psicólogos, psiquiatras, que es más que nada para lo que es el manejo del estrés postraumático. ¿Sí? Entonces, tenemos intervención de primer orden, que es una intervención aguda, que se hace horas o días después de someterse al estresor, ¿sí? Mayormente donde nosotros intervenimos los primeros auxilios psicológicos, en el lugar donde ocurrió el estresor. Y quienes los instauran, las personas capacitadas para dar primeros auxilios psicológicos. Las de segundo orden, intervención de segundo orden, ¿sí? Son intervenciones subagudas que pueden durar semanas o meses después de someterse a un estresor, donde se hacen en un consultorio médico o un consultorio de psicología, que lo que se aborda son las intervenciones en crisis, y la de tercer momento, que es para el manejo de el estrés postraumático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a hablar de las intervenciones en primera respuesta, de los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales, ¿sí? ¿En qué se enfocan los primeros auxilios psicológicos? En los afectados, ¿sí? Bien, busca estabilizar emocionalmente a esas personas, bien, en las primeras etapas de crisis. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros estuvimos viendo un videíto de qué eran los primeros auxilios psicológicos? Que son un conjunto de habilidades y un conjunto de conocimientos que se utilizan para ayudar a las personas a sentirse tranquilas y capaces de hacer frente a una situación de emergencia o crisis.
¿sí? Se trata en realidad de una primera intervención que tiene como objetivo brindar apoyo inmediato para que la persona restablezca su estabilidad personal a nivel emocional y a nivel también físico, ¿sí? Bien, entonces son intervenciones de ayuda y de soporte emocional implementados durante los primeros momentos en una situación crítica, como por ejemplo alguna noticia impactante, como algunos accidentes, atentados, catástrofes, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Que creo que los puse acá. ¿Cuáles son los objetivos? Proteger a las personas de daños mayores, evitar la revictimización, reducir complicaciones, promover la recuperación, fomentar habilidades de afrontamiento. ¿Sí? Y como le dije ahí, con respecto a la implementación, no necesariamente son realizadas por psicólogos y psiquiatras, sino que cualquier persona que esté capacitada puede proveer primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Bien, también les puede suceder en algún momento que ustedes no se sientan en condiciones de brindar primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, a ver, porque estamos nosotros pasando por una situación crítica o porque esa situación estresante me recuerda a algo que yo viví y también somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, también pasamos por traumas y crisis y hay que saber reconocerlo y decir, bueno, yo esta vez no puedo, no me siento capacitado, mandan a otra persona. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención de primera respuesta según la Organización Panamericana de la Salud y también otras identidades? Detener la descompensación psicológica, o sea, aliviar todo lo que son los síntomas y lo que es el sufrimiento, estabilizar y proteger, o sea, reducir el estrés adicional y los sentimientos de anormalidad que siente esta persona, evitar complicaciones, ¿sí? Reducir, prevenir, mejor dicho, problemas adicionales, restaurar funciones psíquicas, ¿sí? O sea, adaptar a las personas a nuevas condiciones rápidamente, prevenir estrés postraumático, ¿sí? Mitigar el impacto estresor y facilitar asistencia profesional, o sea, orientar a mediado o también a largo plazo, si es que fuera necesario. ¿Sí? Y hay 3 momentos claves, podemos decir, para una gestión de una crisis. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que yo dije antes que nosotros intervenimos antes, durante y después. ¿Sí? Esos son los 3 momentos claves. Antes hablamos de la preparación, de la capacitación, hablamos del entrenamiento de los profesionales, ¿sí? Si trabajamos en un equipo, por ejemplo, con bomberos voluntarios, debemos conocernos, debemos mantener contacto para facilitar también la distribución de nuestra tarea. El durante, hablamos durante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que ahí incluye todo lo que es contención emocional, información, orientación, diagnóstico situacional, que ya vamos a ver cada uno de ellos, cómo aplicarlos, y el después, ¿sí? Implementación de técnicas de cuidado y prevención para los afectados y también para el equipo de asistencia, ¿sí? Bien, a eso hacemos referencia cuando hablamos del después, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender técnicas, ¿sí? Que van a ser fundamentales para saber cómo evaluar una situación, conocer cómo puede reaccionar una persona ante una crisis, cómo acercarse a alguien que está en peligro,
¿sí? Y debemos contar también con herramientas necesarias para nosotros transmitir calma y transmitir apoyo, ¿sí? Entonces hay también 3 pasos fundamentales que todos estos conocimientos a ustedes les va a ayudar para, valga la redundancia, les va a servir para ayudar a quienes están pasando por un momento difícil durante o inmediatamente después de una crisis o de una emergencia, que son 3 pasos que son fundamentales que nosotros debemos seguir. El primer paso es ver, ¿sí? Tenemos que evaluar el entorno, ¿sí? Observar si hay una necesidad de primeros auxilios psicológicos. Entonces, a partir de lo que se ve, a partir de lo que se escucha que dice otras personas, nosotros vamos a saber si es necesario brindar primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Es importante acá también contar con la información sobre lo que sucedió. Ahí había querido entrar José y se me fue. Bueno, hay que tener, le decía, información sobre lo que sucedió, identificar quién necesita ayuda, identificar cómo es su reacción emocional, ¿sí? Si tiene alguna otra necesidad básica inmediata, por ejemplo, una lesión física, si tiene una lesión física, nosotros no vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos, primero que la atienda el servicio de emergencia, ¿no? ¿Sí? Otro de los pasos a seguir es escuchar. El siguiente paso es escuchar, ¿sí? Es presentarse para poder establecer un vínculo, ¿bien? Consultar cómo ayudar, prestar atención, escuchar activamente, brindar apoyo, ¿sí? Prestando atención también a los sentimientos que expresa esta persona, que van a ser clave para nuestra intervención, ¿sí? Entonces debemos acompañar a esta persona manteniendo un tono de voz calmado, asegurarnos que nos está escuchando, explorar, como les dije antes, los síntomas físicos, ¿sí? Si existe la necesidad de ayuda médica. Bien, entonces, el primero ver, el segundo escuchar y el tercero vincular, ¿sí? Como los primeros auxilios psicológicos son una intervención temprana para limitar, es importante apoyar a la persona, a esta persona que atraviesa una crisis, ¿sí? Apoyarla a encontrar un profesional o a contactar con los servicios de emergencia en el caso que sea necesario, ¿sí? Bien, si nosotros no conocemos a la persona esta, podemos también buscar a alguien de su red de apoyo, como son las amistades, como son las familias, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Después vamos a retomar, obviamente, todo el tema de cómo se hacen los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Bien, entonces, para poder comprender adecuadamente la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y su efectividad, es preciso entender al ser humano como una entidad biopsicosocial, dice ahí. Entonces vamos a hablar un poquito del modelo biopsicosocial, ¿sí? El modelo biopsicosocial considera al ser humano como una unidad integrada de factores biológicos, psíquicos y sociales. ¿Sí? Bien, entonces en condiciones normales las personas responden a estímulos, ¿sí? Estímulos, por ejemplo, emocionales, cognitivos, que nos permiten respuestas. Bien, el modelo se opone, este modelo biopsicosocial, se opone a lo que es el enfoque médico tradicional, ¿sí? De separar la mente y cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los factores biológicos, psíquicos y sociales están interrelacionados en los procesos de salud y de enfermedad. Entonces, el ser humano se entiende como una totalidad que integra emociones y cogniciones, ¿sí? Que
permite una respuesta efectiva a diversos estímulos. ¿Ok? Nosotros nos separamos mente de cuerpo. ¿Sí? Bien, sabemos que la amígdala, ¿sí? Juega un papel también crucial en el control de las emociones y de la memoria. Entonces, cuando estamos en una situación, o alguien está en una situación de estrés agudo, la amígdala, ¿qué hace? Se sobreactiva y dificulta el procesamiento de nueva información. Provoca una disociación temporal que muchas veces bloquea las respuestas racionales. Entonces eso lleva a que los individuos seamos mucho más propicios a las emociones sobre la cognición. No pensamos adecuadamente, vamos a decirlo así. Bien, entonces las intervenciones también deben tener en cuenta estas limitaciones temporales. ¿Sí? Bien, que el ser humano puede estar disociado de lo que le pasó. Por eso es fundamental la preparación, por eso es fundamental el entrenamiento de las personas, ¿sí? Bien, porque la práctica fomenta respuestas adaptativas en el sistema límbico, ¿sí? Bien, entonces, para evitar por ahí situaciones confusas muchas veces dentro del equipo de intervención, por ejemplo, discusiones, intentos forzados hacia una persona para que reaccione, es crucial mantener una disociación técnica que priorice la razón sobre la emoción. ¿Sí? Y ahí vamos a estar nosotros como organizador psíquico. ¿Bien? Entonces, el objetivo básico de los primeros auxilios psicológicos son establecimiento de contacto, ¿sí? Presentarse de manera empática, no de manera intrusiva, brindar alivio, ¿sí? Promover lo que es apoyo físico y emocional para cubrir las necesidades básicas, recoger información, ¿sí? Identificar las necesidades inmediatas, ¿sí? Y las preocupaciones del individuo, asistencia práctica, ayudar a satisfacer todas esas necesidades, conexión con la red de apoyo, establecer vínculos, digamos, con la comunidad y con los servicios, y la provisión de pautas de afrontamiento, ¿sí? Orientar a esta víctima sobre cómo manejar la situación. Y para lograr esos objetivos, se implementan diversas estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? La seguridad física y emocional, ¿sí? Permitir que la persona permanezca en un lugar seguro, lejos del caos, ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Primero de todo, nosotros tenemos que velar por nuestra seguridad. Si hubo un accidente de tránsito donde hay un poste de luz caído y todavía no llegó, por ejemplo, bomberos voluntarios para hacer el corte de la electricidad, nosotros no nos vamos a acercar. Si hay derrame de combustible, nosotros no nos vamos a acercar porque ponemos en riesgo nuestra vida. ¿Bien? Y tampoco vamos a dejar a la víctima ahí, por más que el lugar sea seguro. ¿Sí? Hay que alejarlo de ese caos. ¿Bien? Luego tenemos todo lo que son las técnicas de estabilización, que es ayudar a la persona que está en estado de shock. Luego tenemos el tema de la información clara. Nosotros debemos proporcionarle información clara de manera honesta, ¿sí? Sin hacer promesas falsas, sin minimizar lo ocurrido y demás. Que también muchas veces esto lo pueden comparar cuando el médico le da un diagnóstico, ¿sí? El médico no puede decir el paciente se va a mejorar o el paciente no va a mejorar, porque no se sabe, ¿sí? Bien,
O decirle, en este caso, a la víctima, quédate tranquilo que esta situación ya va a pasar, lo que estás sintiendo ahora ya con el tiempo se te va a pasar. ¿Bien? Entonces hay que ser honestos, no hacer promesas falsas, ni minimizar lo que ocurrió. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta el confort físico y emocional, ¿sí? Atender las necesidades básicas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de necesidades básicas? Lo que está pasando en España, no lo había leído, Juli. Bien. Necesidades básicas, ejemplo, la víctima nos refiere que tiene sed. Bien, es una necesidad básica. Hablando de un accidente de tránsito, se largó a llover y está todo empapado, mojado. ¿Sí? Cambiarse de ropa, ofrecerle una manta, necesidades básicas. ¿Sí? Confort físico y después confort emocional. Bien, y la comunicación efectiva. Usar un tono de voz pausado, palabras adecuadas, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que reiterar la información las veces que sea necesaria, escucharlos cuando ellos desean hablar, no forzarlos a que hablen. Todas estas estrategias son fundamentales para promover la calma y también para promover o asegurar el bienestar de las personas afectadas. ¿Sí? Entonces, para ayudar a las personas a conectar, por ejemplo, con su red de apoyo, hoy en día tenemos el teléfono, ¿no? ¿Sí? Podemos pedirle el número de teléfono y hablar con el familiar o la red de apoyo de esta persona que está solicitando, ¿sí? Reunir a los integrantes de la familia, por ejemplo, mantener a los niños junto a sus padres mientras que sea posible, ¿sí? Ofrecerles apoyo hasta religioso. Bien, hay que considerar todas las creencias involucradas que hay sin juzgar. Bien, también podemos ahí facilitarle en contacto de las fuentes comunitarias de ayuda que hay, ¿sí? Para, por ejemplo, promover la autoeficacia. Se le anima a la persona a identificar sus necesidades y establecer prioridades, ¿sí? Lo que se puede hacer ahora y lo que puede esperar. ¿Sí? Nosotros no resolvemos el problema por ello. ¿Sí? Nosotros le vamos a ayudar a identificar sus necesidades y sus prioridades. ¿Con qué? Con el objetivo que esa víctima recupere el control de su vida. ¿Sí? Y todo lo que es el afrontamiento, ¿bien? Se va a potenciar mediante lo que es la psicoeducación. ¿Sí? Ahí le podemos nosotros incluir información sobre reacciones normales del estrés, técnicas de relajación, hábitos de higiene y demás. ¿Sí? También se brinda todos los datos sobre recursos de atención disponible, se evalúa la necesidad de derivar a los afectados a servicios asistenciales, ¿sí? Identificar o este proceso de identificación de aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, se hace lo que es un triage psicológico, ¿sí? Donde se realiza mediante tarjetas de colores que nos permiten a nosotros una valorización más rápida de las necesidades y se clasifica a los afectados con diferentes colores, rojo, amarillo y verde. Rojo, que necesita atención inmediata, amarillo es intermedio, verde, los que pueden estar relativamente normal, pero no significa que un verde no se pueda convertir en rojo, ¿sí? Para priorizar lo que es la atención psicológica, ¿sí? Y para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistidos es crucial impedir la entrada, por ejemplo, de los medios de comunicación,
de las personas chismosas, como digo yo, que eso causa malestar adicional. ¿Bien? Bien, yo estuve hablando recién de víctimas, ¿sí? Para distribuir los recursos de asistencia de manera adecuada, es crucial también identificar todos los niveles de víctimas implicados en el suceso. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de víctimas. Víctimas primarias, ¿sí? Que son las personas que están directamente afectadas, ¿sí? Incluimos heridos, incluimos fallecidos, ¿sí? Incluimos a los ilesos que no presentan daños visibles, pero también deben ser atendidos porque pueden desarrollar complicaciones mucho más adelante. Entonces, víctimas primarias son las que están involucradas en el suceso. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Ejemplo, venía en el auto yo con Julieta y María Victoria y Micaela y Dylan venían en otro vehículo y chocamos. ¿Sí? Nosotros 5 somos las víctimas primarias, los involucrados en ese suceso. ¿Vamos hasta ahí? ¿O se me durmieron? Bien, Mica, gracias. Víctimas secundarias comprenden a las familias y amigos cercanos de las víctimas primarias. ¿Sí? Bien, se calcula aproximadamente 10 personas afectadas por cada víctima directa, o sea, 10 de Micaela, 10 de Dylan, 10 de Victoria, 10 de Julieta, 10 mía. 10 no creo que llegue yo, pero ponele que unas 6 capaz. Entonces, son todos los familiares, son todos los amigos cercanos a nosotros que somos las víctimas primarias, que también son víctimas, víctimas secundarias. Luego tenemos víctimas de tercer nivel, ¿sí? Que se incluyen al personal que interviene en la emergencia, o sea, médicos, bomberos, psicólogos, nosotros que realizamos los primeros auxilios psicológicos, bien, policías, ¿sí? Quienes también pueden necesitar apoyo para mantener su funcionalidad y enfrentar todos los efectos traumáticos posteriores. Así que nosotros, si somos los que intervenimos, también nos convertimos en víctimas, nos podemos convertir en víctimas de tercer nivel. Bien, luego tenemos víctimas de cuarto nivel, ¿sí? Que son los miembros de la comunidad inmediata, ¿sí? Que no están directamente involucrados en el accidente, por ejemplo, en la emergencia o desastre, pero que se ven afectados por eso que sucedió. ¿Sí? Ejemplo, un accidente, como les dije antes, de 2 colectivos, ¿bien? Donde fallecen, a ver, qué sé yo, no vamos a decir algo, alguien conocido, pero niños, por ejemplo. ¿Sí? La comunidad se va a sentir afectada por lo que sucedió, por más que no conozca a las víctimas, ¿sí? Bien, entonces son miembros de la comunidad inmediata que no están involucrados directamente, pero que se ven afectados por lo que pasó. Luego tenemos víctimas de quinto nivel, ¿sí? Que son personas que aunque no están tampoco directamente en el impacto, en el área, experimentan reacciones psicológicas con miedo y angustia. ¿Sí? Por ejemplo, aquellas personas que ven a través de la televisión, por ejemplo, imágenes de desastres o algo que sucedió. Los medios de comunicación tienen un nivel informativo importante y ellos, pueden contribuir a la creación de estas víctimas al difundir contenido contenido inapropiado, vamos a decirlo así. ¿Sí?
Bien, y por último, tenemos víctimas de sexto nivel, que son personas que podrían haber sido víctimas primarias, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo iba en auto, como les dije, con Julieta, y en el otro auto iban Micaela, Victoria y Dylan. Con nosotros, Julieta, iba a ir una amiga nuestra y porque, no sé, tenía que ir al supermercado, no se subió en el vehículo con nosotros. Es una persona que podría haber sido víctima de primaria, pero no lo fue por X motivo. ¿Sí? Y que también puede experimentar remordimiento o culpa. ¿Sí? Bien, que también pueden necesitar ayuda psicológica. ¿Sí? Todas las víctimas podemos necesitar ayuda psicológica. ¿Bien? Entonces, hay que reconocer a estas categorías de víctimas. Eso va a ser fundamental para proporcionar una ayuda adecuada y también diseñar medidas preventivas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Ok. Bien. Siguiente. Secuencias de implementación de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Antes de explicar los primeros auxilios psicológicos o emocionales, a ver, hay que tener algo en cuenta, ¿sí? El equipo de asistencia, si es que lo hay, debe evaluar su propia calidad de pensamiento, como dije antes, ¿sí? Si alguno no se encuentra en condiciones óptimas para realizar los primeros auxilios o la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, es recomendable que no participe. ¿Sí? No todos podemos estar siempre al 100%. Somos personas, somos seres humanos, también sufrimos y también tenemos nuestras vivencias y tenemos nuestras carencias. ¿Sí? Entonces, dentro de la secuencia de implementación tenemos la integración y coordinación, ¿sí? Que es cuando se llega al lugar del evento, el personal debe ponerse a disposición de quien coordina la tarea, ¿sí? Siempre trabajando de manera inmediata y de manera subordinada hacia ellos, mayormente quienes son los primeros que llegan al lugar del evento, o policía, o bomberos, o servicio de emergencia. ¿Sí? Bien, alguno de ellos es quien va a coordinar la tarea. Entonces nosotros nos ponemos a disposición de quien coordine la tarea. Bien, segundo paso, obtener información. Es fundamental recopilar información previa sobre el lugar de trabajo, sobre lo que sucedió, sobre los servicios que hay disponibles, sobre los organismos que están interviniendo. Bien, tercero, identificación de quienes requieren asistencia. Eso asegura una distribución adecuada del espacio, una atención prioritaria a las víctimas primarias, que son las primeras que vamos a atender. ¿Sí? Cuarto, asistencia a familiares y amigos para las víctimas de segundo nivel, sería esto, ¿sí? Que también el número de acompañantes, los que brindamos los primeros auxilios psicológicos, se va a limitar según los recursos disponibles. ¿Sí? Generalmente se permiten 2 personas por cada víctima primaria. ¿Sí? Otras veces nos va a tocar estar solos. ¿Bien? Y como quinto, agrupación de personas. Siempre que sea posible y con consenso, obviamente, se agrupan a las personas de categorías específicas. ¿Sí? Según las necesidades especiales de diferentes grupos, por ejemplo,
niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿sí? Y donde se aplican, o el lugar de aplicación de los primeros auxilios psicológicos o emocionales, se deben aplicar fuera de la zona del suceso, en lo posible, en un espacio seguro, en un espacio que sea cómodo, en un espacio protegido, ¿sí? A las personas de estímulos traumáticos adicionales, ¿sí? Entonces debemos estar suficientemente alejados para evitar ruidos de incidentes, por ejemplo, pero también al mismo tiempo debemos estar cercanos para que los afectados no sientan que uno se lo aleja del lugar. Ay, hay un lápiz, pero no tiene punta. ¿Sí? Porque si la víctima se da cuenta que en realidad lo sacamos directamente del lugar, puede aumentar la ansiedad. ¿Sí? Pero debemos explicarle que nos deberíamos alejar un poquito para garantizar la seguridad, para garantizar la privacidad de ellos mismos. En algunas ocasiones se utilizan biombos que bloquean el contacto con los chismosos curiosos, los medios de comunicación también, para evitar así un mayor, digamos, malestar en las víctimas. Ahora, preguntas. Si no, les pregunto yo. ¿Están ahí o se fueron? Yo necesito que ustedes identifiquen, sí o sí, qué es una emergencia, qué es una urgencia, qué es un desastre, qué es una catástrofe, ¿sí? Y luego que identifiquen los 6 tipos de víctimas que hay: víctimas primarias, secundarias, víctimas de tercer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel y víctimas de sexto nivel. ¿Sí? ¿Alguien se anima a describirme cuáles son las víctimas de primer nivel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, yo quería avisar que antes de seguir que yo empecé esta semana y Bien. nada, recién voy viendo ya la primera y la segunda clase para seguir el hilo. Sí, bueno, no te preocupes. Sí, sí, Hacelo a tu tiempo, tranquilo, no te preocupes por eso. ¿Sí? En las primeras clases, más que nada, estuvimos hablando, si es que pudiste ver, eh, primero hablamos de nuestro cerebro para conocernos un poquito y luego sí, seguimos con lo que es el estrés, ¿sí? Y lo que es trauma y lo que es duelo. claro, ¿Sí? Recién ahora estamos entrando a lo que son emergencias, bueno, urgencias, desastres, catástrofe y un poquito a lo que son más o menos los primeros auxilios psicológicos, que desde la clase que viene, ahí arrancamos con todo, primeros auxilios psicológicos, claro, ¿sí? Para aplicar los primeros auxilios psicológicos, nosotros tenemos que saber identificar estos tipos de víctimas que hay. ¿Sí? Porque a la primera que nosotros vamos a atender, o asistir, mejor dicho, no atender, asistir si es que está físicamente en condiciones, obviamente, si vemos que tiene una fractura con una luxación, no lo vamos a atender, va a atender el servicio de emergencia primero, obviamente, ¿no? Eh, pero las víctimas que podemos atender son las víctimas primarias, son las que están directamente afectadas en ese suceso, en lo que pasó. ¿Sí? Bien. sí, Después tenemos que estas son inevitables, las víctimas secundarias, que son los familiares, los amigos cercanos de estas víctimas primarias, que son inevitables, que van a estar, que van a existir. Otra víctima que no la podemos desaparecer son las víctimas de tercer nivel.
todos los involucrados, los que participamos, el personal que interviene en este suceso. ¿Sí? Víctimas de cuarto nivel, los miembros de la comunidad inmediata, que puede haber, como no, depende si es un suceso privado. Por ahí en el momento no hay víctimas de cuarto nivel. Ejemplo, a ver, una violencia familiar que sucedió dentro de 4 paredes, ¿sí? Que no se enteró nadie, por decirlo de una manera, ¿no? Después con el tiempo, sí. Después tenemos víctimas de quinto nivel, ¿sí? Que son las que por ahí muchas veces los miramos a través de televisión y de medios de comunicación, que puede haber, como no. Y las víctimas de sexto nivel, que también puede haber, como no, que son aquellas personas que podrían haber sido víctimas primarias y por X suceso no lo fueron, pero que sienten remordimiento, que sienten culpa y demás. ¿Bien? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿O no? Por ¿No? mí no quedó claro. Bien, 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 bien. Bueno, próxima clase. Nos vamos a entrar directamente así, de lleno de cabeza, como digo yo, a los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Vamos a hablar otra vez un poquito de la definición, de los objetivos, ¿bien? ¿Cuáles son los principios básicos de la actuación? ¿Sí? Vamos a hablar de recomendaciones también por ahí adicionales, como es la confidencialidad, la paciencia, ¿sí? Que eso también es fundamental para los primeros auxilios psicológicos. Vamos a hablar del tema de la comunicación, ¿sí? Cómo podemos expresarnos nosotros, ¿sí? El tema del lenguaje, el tema de la calma, el tema de la comprensión, ¿sí? Que no debemos presionar a esta víctima que hable si no lo quiere hacer. Muchas veces un apoyo silencioso es suficiente, ¿sí? La comunicación con claridad, con concreción. Vamos a hablar un poquito también de la comunicación no verbal, ¿sí? El respeto, la seguridad, todos los que son los principios éticos, ¿sí? Si hablamos de principios éticos, hablamos de ¿qué? De honestidad, de confianza, del respeto a las decisiones. Nosotros somos imparciales, ¿sí? Hablamos de las consideraciones culturales, por ejemplo, hablamos de la confidencialidad, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de lo que es, obviamente, la comprensión, la confianza, la empatía, la aceptación, ¿sí? La retroalimentación, ¿bien? Y lo que debemos hacer y lo que no deberíamos hacer cuando implementamos primeros auxilios psicológicos. Algunas recomendaciones para implementar primeros auxilios psicológicos, que no va a ser lo mismo. La implementación de primeros auxilios psicológicos con un niño que con un adulto mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces también vamos a ver esa diferencia entre primeros auxilios psicológicos en niños y adolescentes y adultos, ¿sí? O personas también con algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, ¿sí? Consideraciones que hay que tener en cuenta, que son sumamente necesarias a la hora de actuar nosotros como intervinientes en primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Bien, chicos, si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo jueves. A nosotros nos quedaría 1, 2, 3 clases más para ver a fondo primeros auxilios psicológicos,
como les dije a la compañera la clase pasada, vamos a hacer un intento de simulacro de un caso que lo vamos a ir desglosando para que ustedes vayan implementando los primeros auxilios psicológicos, obviamente simulados, porque no vamos a ir por ahí buscando víctimas, pero vamos a simular, vamos a presentar un caso y lo vamos a ir desglosando de a poco y vamos a ir identificando si es una emergencia, si es un desastre, una catástrofe, una urgencia, los diferentes tipos de víctimas que hay, si sufrió algún tipo de trauma, identificando todo eso para luego hablar un poquito de cómo nosotros interviniéramos, ahí está, como primeros respondientes ante esa situación ficticia que yo les voy a traer. ¿Bien? Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Tengan un hermoso fin de semana. Disfruten. Bueno, Dylan, sí, va a ver las otras 2 clases que le queda ahí colgada. Entonces la clase que viene sabe de lo que estamos hablando. Les Arrancamos mando... mejor. Sí, no hay problema. La idea es esa, que ustedes puedan ver las clases las veces que quieran. Tienen el campus virtual también, Dylan, donde está la información, hay PDFs, hay videos, ¿sí? Que yo les voy colocando ahí también para que ustedes tengan más adelante, después de que terminemos esta pequeña capacitación, y puedan también interiorizarse un poco más en el tema. Así Claro. que les mando un beso enorme y nos vemos el próximo jueves. Chao, hasta luego.